tú enseñas semiótica, pero también hemos escuchado la palabra semiología. ¿Qué es la semiótica y si tiene alguna, cuál es la diferencia entre semiótica y semiología? Porque muchas veces uno se confunde con los dos términos. Digamos que la semiología es como un lugar avanzado de la lingüística, donde también se estudian los signos y proviene desde lo que es, digamos, lo que los norteamericanos trabajaron mucho ese concepto. Y la semiótica viene desde el lado europeo, pero las dos al final de cuentas es el estudio de los signos. Y el signo es algo que me comunica a través de algo. Y el signo es algo que está presente en todos nosotros, que puede ser un fonema, una palabra hablada, que puede ser una palabra escrita, que puede ser un signo de reconocimiento como una señal de tránsito, que puede ser una forma en la cual nosotros nos movemos con las manos para expresarnos, un gesto de nuestro rostro, un cuento, un aviso publicitario. Y es la forma en la cual construimos narrativas para que otros también la puedan entender y comunicarnos. Yo creo que desde ahí va entendida el concepto de semiótica o semiología. Hay diferentes tendencias o diferentes corrientes, ¿no? Hay veces hay semiólogos o semióticos que son muy atados a distintas teorías, entonces dicen, no, yo me voy por la semiótica europea, por la escuela de París o por la escuela francesa, y se casan con esa escuela y desde ahí construyen la semiótica. Otros dicen, no, a mí me gusta más la tendencia norteamericana con Charles Sanders Peirce y todo el esquema de signos y de interpretantes que puede desarrollar, y está bien. Para mí la semiótica está presente en nuestros días y es la forma en la cual nosotros nos comunicamos, creamos códigos, interpretamos códigos, de alguna manera generamos signos para comunicarnos y estamos en una constante dinámica interpretativa, analítica, reflexiva y comunicativa, que al final de cuentas, para mí, esa es la semiótica. ¿Tú cómo aplicas entonces la semiótica en tus obras pictóricas? Porque como buen semiótico me imagino que aprovechas ese conocimiento. Por supuesto, pero yo lo hablaría de una manera distinta. Yo, más allá de que tengo mis estudios en semiótica y tengo todo un desarrollo de modelos semióticos, de construcción y análisis y de producción de signos, también me influencia mucho todo el tema antropológico y sociológico, y para mí es muy importante el concepto de cultura. Cultura entendida como ese modo socialmente aprendido de vida que está presente en todos nosotros y que de alguna manera nos influye sobre cómo nos comportamos en un mundo social y cómo pensamos en un mundo social, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con los rituales que tenemos, que tiene que ver con cómo aprendemos de esos grupos sociales en los que estamos, y a partir de eso empiezo a interpretar ese mundo. Digamos lo que esa es como la primera gran parte que tengo, cómo la cultura me influencia dentro de lo que yo pinto, dentro de lo que yo quiero proyectar. Después, ya viene la semiótica a ejercer un proceso mucho más fuerte y es interpretar la cultura para contar una historia. ¿Qué hago yo? Lo primero que escribo, lo primero que hago es decir, ¿qué quiero contar? Cuando yo defino qué quiero contar, puedo establecer cuáles son los signos detonantes de esa historia que quiero contar, porque el lenguaje que estoy utilizando es un lenguaje visual, no es un lenguaje hablado. No voy a estar todo el tiempo al lado de un cuadro o al lado de una obra para decir esto significa tal cosa. Entonces tengo que establecer un recorrido narrativo y un recorrido generativo que permita que todo lo que yo pinte y los signos que yo utilice para contar esa historia sean entendibles y al final de cuentas pueda cualquier persona también interpretarlo dentro de lo que yo quiero contar y dentro de lo que la persona quiere interpretar. Entonces mira que ahí la semiótica juega un papel fundamental y es así yo lo haga de manera indirecta y no es que yo me ponga a decir vamos a utilizar un modelo semiótico para esto. Estoy utilizando detonantes, marcas, signos, códigos que me permiten contar una historia y establecer precisamente esas estrategias narrativas que me permiten desde un lenguaje visual a través de un lienzo y a través de óleos o acrílicos o la técnica que yo elija, contar esa historia para que impacte a otras personas. Y ese es el nivel de creación y de producción. Desde la semiótica yo lo llamo así, creación y producción, donde yo elijo precisamente esas estrategias narrativas y discursivas. Y viene el otro nivel, termino la obra, ¿sí? Que ese es un punto clave en esto, saber cuándo ya mi obra está completa.
Saber cuándo es la última pincelada, saber cuándo la tengo que firmar como una marca registrada o como una marca que diga lo hizo o lo interpretó Andrés Novoa y no lo interpretó otro. ¿Cómo yo lo defino? Tengo que entender e interpretar también lo que yo he pintado. ¿Sí? Muchas veces te dije ahora que una de las cosas es que me gusta pintar sobre el error. El error para mí es significativo en todos los sentidos, porque no me molesta. Me abre la idea de que puedo hacer más cosas. No me molesta equivocarme en una pincelada, no me molesta equivocarme en la aplicación de un color, sino me gusta mucho porque es un reto de generar otro recorrido narrativo. Y digamos lo que cuando hablo de los recorridos narrativos o recorridos discursivos o recorridos generativos, estoy hablando desde la semiótica europea que la tienen Greimas y Cortés, que definen el recorrido narrativo como la forma en la cual yo estructuro una estrategia discursiva para que otro interprete un mensaje, una historia, un cuadro o lo que sea. Y eso me permite tomar decisiones in situ. In situ. Yo no planeo, cuando pinto disfruto. No planeo tanto el hecho de tiene que quedar así, sino me dejo llevar. Que eso también es un nivel de emoción y sensación interpretativo y al final de cuentas es un lenguaje corporal, porque cuando yo pinto, pinto con mi cuerpo. ¿Sí? El movimiento también me permite explorar distintas técnicas y es un lenguaje muy bello porque disfruto mucho el pintar. Entonces, la semiótica la aplico desde el nivel de planeación, desde el nivel de producción y creación, desde el nivel de finalización de la obra, que ya sería el enunciado como tal, y al final de cuentas, ese nivel de saber si la persona que se para enfrente del cuadro puede encontrar esos signos que yo le dejé para que lo interprete y para que sepa la historia que estoy contando, pero a su vez es el nivel interpretativo que termina siendo muy propio de ese intérprete o de ese espectador, que también me parece que es fundamental y que me llama mucho la atención en términos del arte. ¿Sí? No todo el mundo debe pensar lo mismo sobre una obra. Y piénsalo de esta manera. Si tú vas a Roma y vas a la Capilla Sixtina, no a todo el mundo le impacta de la misma manera la Capilla Sixtina. Si te paras en el Museo del Louvre, enfrente de la Gioconda, y no todo el mundo le impacta de la misma manera. A unos les puede impactar más, otros pueden llegar y decir, ah, no, es un cuadro pedorro que mide 35 por 50, no tiene nada de... Y a otros les puede generar como un nivel histórico importante, digamos lo que nosotros apelamos a nuestra tipoteca, a esos conceptos que tenemos arraigados en nuestro cerebro para interpretar una obra. Por ejemplo, una de las obras que a mí más, hay dos obras que a mí me representan muchísimo, una influencia bastante fuerte. Una es del señor Picasso, Pablo Picasso, que es el Guernica. Y cuando yo lo vi por primera vez, una cosa es verlo en una pantalla, pero otra cosa es verlo en vivo. Cuando yo voy y en vivo me enfrento con esa obra en el Museo de la Reina Sofía, me quedé pasmado. Duré más o menos 2 horas enfrente de la obra donde quería como saber qué era todo lo que me estaba contando Picasso. Y es alucinante porque encontré una cantidad de simbología e interpretaciones que me hicieron replantearme en el mundo en el que estoy. La segunda obra también está en el Museo de la Reina Sofía y es una obra de Salvador Dalí, que es La mujer en la ventana, que me parece una obra maravillosa por la simpleza y sencillez, esa demostración de todo lo que puede representar el amor, de todo lo que puede representar la cotidianidad y de todo lo que puede representar esa reflexión del adentro y el afuera, ¿no? Estar adentro y vivir unas cosas dentro de mi rutina, pero poder visualizar el afuera como un lugar maravilloso que quiero explorar, pero que a veces no me atrevo. Como que quiero ver esa belleza, pero a veces la casa me representa un lugar más seguro. Y si lo traslado, por ejemplo, al tema de la pandemia hoy, esa reflexión del adentro y del afuera, esa percepción cambió, porque el adentro se nos convirtió como en el espacio donde compartimos todo, hasta perdimos nuestra privacidad porque compartimos hasta nuestros espacios sociales con los demás. Pero el afuera representa miedo por pensar que nos vamos a contagiar o pensar que vamos a tener como un contacto con alguien que pueda tener la enfermedad. Y se nos trasladó del lugar y replanteamos nuestra forma de vivir el mundo. Creo que esa obra me representó eso. Y cuando yo pinto, trato de hacer eso, que cada persona sea capaz de tomar ese algo que le gustó de mi obra, ese algo que le llamó la atención de mi cuadro,
ese algo que realmente lo motiva a replantearse también en el mundo. ¿Por qué no? Si yo creo que el arte es transgresor en ese sentido, porque como es subjetivo, nos ayuda a replantearnos un poco lo que somos, lo que hacemos y lo que proyectamos. En tu obra, que es muy linda, la historia que cuentas sobre Superman, ese amigo tuyo entrañable que se compaginaba, se metía en el personaje de Superman. Para nosotros, ¿cómo lo podemos ver? ¿Como un signo o como un símbolo? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de semiótica o semiología, la función del signo tiene varias acepciones. Un signo precisamente es algo que me está representando algo. Y hay varios tipos de signo. El primero es el índice, que es cuando yo señalo algo particular. Una señal es un índice que me está diciendo algo. Cuando yo señalo algo y digo, ese sofá, esto es un índice, que es un tipo de signo. Está un icono, que es la representación de algo particular. Entonces yo puedo decir, no sé, pinto un cuadrado y la gente reconoce que es un cuadrado, es un icono de representación de algo, o en una señal de tránsito cuando veo una figura de una iglesia, puedo representar específicamente ese elemento de iglesia y puedo reconocerlo, es un icono, me está representando algo. Y el símbolo es cuando nosotros le metemos ese nivel cultural, social y de interpretación que de alguna manera me permite visualizarlo a partir de mis emociones y pensamientos. Es decir, un símbolo sería cuando la gente, primero, el índice sería, está ubicado en algún lugar, en el cuadro. El icono es la representación de Superman, porque tiene los signos reconocibles para eso. El símbolo sería cuando ven a un niño disfrazado de Superman internándose en el bosque y dicen, ese Superman va caminando hacia un lugar que quiere conocer. Cuando yo le adiciono ese elemento significativo de interpretación con elementos culturales, sociales, políticos, ideológicos o de pensamiento, cuando yo agrego eso, ya es un nivel de simbolismo, ¿sí? Todos siguen siendo signos, pero pueden ser de tipo índice, de tipo icono y de tipo símbolo. Lo simbólico es lo que a mí me representa más valor, porque te insisto, el valor simbólico de una obra es cuando una persona la interpreta, le da su propio pensamiento, le da su propia vida y le influencia o no la obra. Ahí es el nivel simbólico de una obra. Lo icónico es lo que yo represento, lo indexical podría ser lo que yo trato de establecer como una señal para que la gente lo reconozca. Pero los tres son tipos de signos. ¿Cómo nosotros, los de América, del continente americano, percibimos la semiótica y cómo la perciben los europeos? ¿Es lo mismo para todo el mundo o hay una diferencia? No, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo porque la semiótica y la semiología es el estudio de los signos. ¿Cuál es la diferencia? Los enfoques académicos y teóricos que se han dado. Digamos lo que la semiótica europea trabaja mucho sobre el significado y el significante, ¿sí? Mientras la semiótica norteamericana trabaja el signo desde lo que puede determinarse como el tema de los índices, el tema de los objetos y el tema del signo como tal y los interpretantes. Yo creo que al final de cuentas es la forma en la cual tenemos distintos planos, digamos lo que el plano de la expresión, que es lo hablado, y el plano específico más profundo, que tiene que ver con el plano del contenido, lo que yo realmente quiero decir, el enunciado y lo que de alguna manera quiero plantear. Por eso es que muchas veces se da el tema de que no se entiende lo expresado porque no cuenta realmente lo que quiera contar. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista, no sé, de las relaciones. Muchas parejas a veces se quieren decir muchas cosas y las minimizan con pocas palabras, cuando de fondo hay una razón muy especial, el hecho de amarse en extremo o por qué no de querer terminar una relación. Mucha gente no es capaz de decir las cosas en ese nivel de profundidad. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, más allá de las tendencias académicas, de los modelos o las teorías que se utilizan, al final de cuentas es el estudio de los signos y todos nos comunicamos con signos. Todos tenemos lenguajes, todos nos entendemos de distintas maneras, todos tenemos elementos culturales que nos permiten interpretar el mundo, que es el ejemplo que siempre ponen. No es lo mismo el valor de una vaca aquí en Colombia que el valor de una vaca en la India en términos interpretativos y culturales, ¿no? Mientras acá una vaca puede terminar siendo un alimento, en la India es un animal sagrado.
Lo mismo en el tema de los colores, mientras el negro aquí es luto, en Oriente puede significar felicidad. Tiene que tener elementos culturales. Todo lo que nosotros hacemos es signos y todo lo que hacemos es interpretar el mundo a través de signos. Entonces, para mí es un tema más teórico que un tema de diferencia significativa respecto a lo que puede ser la semiótica y el estudio de los signos. El signo realmente está en nuestra mente, porque es un proceso intelectual. ¿Será que el signo puede llegar a tener vida propia como creación del ser humano? El signo tiene vida propia y se va construyendo a partir de las relaciones. Un signo por sí solo no vive, un signo es algo que compartimos totalmente y un signo se modifica constantemente. Por eso es que, por ejemplo, en el lenguaje popular, en el lenguaje de las tribus urbanas, todos los días emergen códigos que la gente va interpretando, va incorporando y va generando como parte propia de su comunicación. El signo tiene vida y el signo transmuta a partir de las relaciones. Yo creo que está allí. Yo creo que siempre va a estar presente y siempre en el momento en que tengamos esa posibilidad de razonamiento, esa posibilidad de comunicación, de lenguajes constantes con los cuales precisamente marcamos estas relaciones, el signo tiene vida y va a tener esas modificaciones o esas creaciones que constantemente están dentro de nuestro espacio relacional. ¿Cómo fue que el ser humano se le ocurrió eso de estudiar el símbolo, el signo? ¿Cómo fue que surgió la necesidad de estructurar eso y estudiarlo como ha sido estudiado como una ciencia? Directamente esto tuvo que ver con el tema de los múltiples lenguajes. Hace mucho tiempo un señor llamado Ferdinand de Saussure trató de establecer por qué los lenguajes se comunicaban de distintas maneras y por qué el lenguaje no solo era la forma de las palabras que tenemos para comunicarnos, sino que existen millones de formas con las que podemos contener comunicación. Y desde ahí empieza todo el tema de la lingüística evoluciona hacia la semiología, hacia la semiótica, y a partir de eso se construye como toda una teoría en torno a los signos. Yo creo que nunca está completa, porque el ser humano es indescifrable en su totalidad, ¿sí? Pero digámoslo que en el momento en que tenemos mente y en el momento en que tenemos neuronas que se conectan con otras neuronas y que todo el tiempo estamos asociando a partir de las experiencias que tenemos, a partir de las formas de vida que comprendemos y a partir de cómo nos relacionamos con el mundo, directamente existe la necesidad de tratar de teorizar. Pero como tú dices, el signo vive con la teoría o sin la teoría, porque es la forma en la cual nos permite tener esas relaciones entre todos, con objetos, con personas, con espacios, con medios, con historias, con todo. La semiótica la podemos aplicar, como tú dices, al arte pictórico en este caso, pero también se podría aplicar a lo que es, por ejemplo, el cine en este momento. El cine como arte, yo lo llamo arte de los artes, porque tiene todos los artes metidos ahí en uno. Pero entonces, ¿cómo podría yo aplicar esa semiótica, por ejemplo, si estoy viendo una película? Lo que pasa es que yo insisto sobre esto, hablar de la semiótica como un nivel teórico es diferente a utilizar signos todo el tiempo para establecer una narrativa, desde el punto de vista del cine. Todo director de cine tiene marcas y todo el director de cine tiene formas de contar historias. Eh, Vamos a hablarlo desde el ejemplo más básico para que lo entendamos. Una cosa es ver un Batman hecho por Tim Burton y otra cosa es ver un Batman hecho por Christopher Nolan. Son dos directores que tienen narrativas totalmente distintas y estructuran estrategias discursivas que permiten al espectador entender todo. Mientras Tim Burton se va más hacia el lado cómic, más hacia el lado de la exageración o de la hipérbole dentro de sus propios elementos comunicativos, que la retórica es uno de los elementos de la semiótica bastante importantes. Christopher Nolan se va mucho más hacia el lado oscuro y hacia el lado de dualidad del personaje. Cuando yo creo que uno crea una historia en el cine, debe establecer cuáles son las narrativas que va a utilizar para el público al cual se va a dirigir. Y tiene que ver mucho con el concepto de lector modelo aplicado por Humberto Eco. ¿Cómo yo me imagino a ese posible lector, a esa posible audiencia, a ese posible personaje que va a ir a sentarse en el cine o en su casa a ver esa película? ¿Sí?
cómo la va a interpretar. Y ahí es donde yo estructuro esas estrategias narrativas para que la persona pueda entender cada uno de los signos que yo le presento. Yo creo que la semiótica está presente, así no sepamos de teoría semiótica. Es que eso, yo quiero quedar claro con eso. Cuando tú eliges un signo representativo para representar algo, para mostrar algo, para contar algo, en ese momento estás haciendo de un signo o de una marca o estás utilizando un código que esperas que un intérprete lo incorpore, lo entienda y lo interprete en torno de tu historia. Yo estoy totalmente de acuerdo que el cine tiene muchas narrativas y muchos elementos semióticos dentro de sí mismo, y uno lo puede ver analizando películas de Hitchcock, o analizando películas de Scorsese, o analizando películas de Tim Burton, o analizando películas de cualquier director, pero estos directores tienen un nivel complejo de construcción de historias, y ahí es donde yo creo que la semiótica entra a jugar un tema fundamental, y es cómo yo cuento algo para que otro lo entienda. ¿Sí? Es un nivel, digamos lo que son niveles, desde el nivel de la creación yo lo puedo entender así, y cómo elegir la historia y cómo elegir el personaje, cómo crear el personaje, cómo crearle códigos a cada personaje, desde el habla, desde los tics, desde los movimientos, desde la ropa, desde el entorno donde está, desde cómo reacciona ante sensaciones, que eso es aplicar signos que yo le estoy adicionando a ese personaje que estoy creando. Y ya cuando se une con otros personajes en las relaciones, cómo reacciona frente a eso. Todo eso son elementos simbólicos que van jugando una narrativa compuesta, que es lo que permite a fin de cuentas una interpretación y una forma de contar una historia. Bueno, y la semiótica o la semiología en la literatura, ¿cómo lo podría aplicar?